Muy bien, ya está en línea nuestro próximo entrevistado. Está con nosotros el abogado Alfredo Vítolo, un reconocido abogado que la verdad es que tiene tanto currículum, pero como es amigo de la casa no lo voy a contar a su currículum, porque lo queremos aquí en calidad de docente. Bienvenido, Vítolo, soy Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Es un gusto estar de vuelta con ustedes y la verdad tengo que felicitarlas por el programa que hacen. No te voy a decir que los escucho siempre, pero cada tanto me engancho a través de internet para escuchar el programa y la verdad es una maravilla lo que hacen desde Pehuajó. Ay, muchísimas gracias por estas palabras. Bueno, lo convocamos porque queremos que alguien nos explique realmente como de una manera muy sencilla lo que vemos en los medios que está pasando con la justicia, lo que se habló de la Corte Suprema, del caso de los traslados de los jueces. Sé que ustedes en FORES, el Foro de Estudios de la Organización de la Justicia, sacaron una publicación que la hemos leído, pero quería que nos explicara bien básicamente qué está sucediendo en el ámbito judicial para la gente de a pie, que por ahí ve los diarios pero no entiende bien la trascendencia de lo que está sucediendo. Buenísimo. ¿Qué tienen que hacer los próximos 2 años? Porque es bastante... A ver, trataremos de explicarlo simple, porque es bastante complicado en realidad. Algo en la estructura del Poder Judicial en Argentina, algo que fue bastante común durante toda la historia, es que un juez designado conforme al procedimiento que la Constitución fija para su designación, pida el traslado a otro juzgado similar. Uh-huh. Esto fue bastante común a lo largo de la historia y continuó durante muchísimo tiempo. Uno podrá discutir si es mejor, es peor, si convenía o no convenía, si estaba en el límite, pero lo cierto es que desde siempre esto ocurrió. Ajá. Así fue que, y pasó con todos los presidentes durante todos los gobiernos y nadie hizo ningún problema nunca sobre este tipo de cuestiones. Pero una pregunta, Alfredo, sí. Antes de que siga explicando. El traslado que un juez pide para ser designado a otro juzgado, ¿cuáles eran los motivos que pedían esos traslados? No, generalmente porque está vacante el juzgado y le queda más cerca de su lugar de origen o se siente más cómodo. La verdad es un tema que dio lugar a bastante discusión en la doctrina en su momento, pero lo cierto es que históricamente la justicia lo convalidaba y no era un problema. Uh-huh. Ese es el punto. O sea, técnicamente yo tengo alguna duda de la validez, pero lo cierto es que había sido convalidado permanentemente y nadie había hecho ningún problema. De hecho, tenemos jueces actualmente nombrados desde la época de Menem en adelante que han sido trasladados y nunca nadie cuestionó esto de ninguna manera. Uh-huh. En el año 2018, el presidente Macri resuelve trasladar 2 jueces. En realidad 3, o sea, traslada mucho más, pero los que están en juego son Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Uh-huh. Fueron trasladados de un juzgado a otro y ya en ese momento hubo alguna oposición en el Consejo de la Magistratura, pero esta oposición perdió la votación que se hizo en el Consejo y se trasladaron los jueces. El Consejo de la Magistratura dio el consentimiento para el traslado y el presidente Macri los trasladó. Uh-huh. Cuando cambia el gobierno el año pasado, el nuevo Consejo de la Magistratura con otra mayoría dice, lo que dijimos el año pasado en realidad nos retractamos. Y 10 jueces que nosotros dimos el acuerdo el año pasado, en realidad lo dimos mal. Así que tenemos que avisarle al presidente que nosotros le dijimos mal que los trasladara, y como el presidente cambió, el nuevo presidente dijo, bueno, entonces ahora voy a decir, si el presidente anterior los nombró y estaban mal nombrados, yo voy a pedirle al Senado que les dé el acuerdo. Obviamente todo esto es parte de un diseño para sacárselos de encima. Y el Senado le dio el acuerdo a 7 jueces y a los 3 jueces conflictivos les rechazó el acuerdo. Estos jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, cuestionaron la decisión de removerlos de su cargo y mandarlos nuevamente a los juzgados de origen. Y así fue que el caso llegó a la Corte. Y la Corte lo que resuelve, y este es un poco el punto central, es que en realidad todo el procedimiento de traslados históricamente estaba mal. Ajá. Y que cualquier traslado debe considerarse como un traslado temporal y por lo tanto los jueces todos los jueces trasladados
desde la época de Menem en adelante, que son los que están trasladados, en realidad están cubriendo los cargos temporalmente y debería el Consejo de la Magistratura convocar un concurso nuevo para todos ellos. Este es el caso. ¿Y qué es lo que genera el problema? Bueno, genera varios problemas. Uno, porque esta decisión de la Corte afecta a una cantidad de jueces que no eran parte del proceso, que no habían tenido la posibilidad de defenderse ni de cuestionar y que nadie había cuestionado sus nombramientos, y al mismo tiempo abre una inseguridad jurídica muy muy grande porque al tener jueces temporarios quedan muy condicionados a la voluntad política de quien tiene que nombrarlos nuevamente, ¿no? Que es el Senado con mayoría simple. Entonces, este es un poco el conflicto político. A esto agreguémosle que la causal que se invoca como por qué a estos 3 jueces no le dan el acuerdo es porque son jueces a cargo de juzgar las causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Claro, o sea, son justos esos 3 jueces a los cuales se les rechazó el acuerdo, que a otros 7 sí se les dio. Exactamente. Entendí bien. Ahora, pero estos 7 jueces también el acuerdo estaría mal concedido. Claro. Porque tendrían que haber concursado desde cero. Claro, es como una discriminación, digamos, muy puntual. Ahora, es muy puntual, Sí, Víctor, y una pregunta, porque si la Corte Suprema de Justicia dice que están todos, digamos, está todo mal planteado de entrada, en el fondo eso no implicaría como una especie como de cambio en la Constitución, ¿o esto es algo que no está establecido en la Constitución? No, a ver, esto no está previsto en la Constitución. A ver, como te decía, todo el procedimiento de traslado de jueces ha sido desarrollado a la base de la costumbre. Okay. La Constitución no habla de traslado de jueces, lo que sí habla es de cómo se nombran los jueces. Y en este punto yo coincido con la Corte, los jueces solamente pueden ser nombrados a través del procedimiento que la Constitución fija, que es un concurso público, y a partir de ahí la conformación de la terna y la elección por el presidente con acuerdo del Senado. Lo que pasa es que esta decisión de la Corte, si la Corte hubiera dicho todo esto está mal y deberemos arrancar desde cero a partir de ahora, claro, hubiera sido una cosa. Claro. Pero al decir todos los nombrados que no fueron parte del proceso tienen que volver para atrás y todos los cargos tienen que concursarse, ha generado una situación de incertidumbre muy muy grande. Esta es la crítica fuerte al caso de la Corte. Y obviamente la Corte ha hablado y en una situación tan delicada, y ahora voy no a lo jurídico sino más a lo político, en una situación tan delicada en donde hay un desprestigio tan grande de la justicia en Argentina, en donde la incredulidad, esta decisión de la Corte no ayuda a hacer pensar que la decisión es realmente una decisión jurídica, con la cual uno puede coincidir o no, porque vos sabés que en derecho no hay absolutos, y más en este tipo de cuestiones, pero hay todo un ruido y un horror, o sea, un mar de fondo muy raro que lleva a decir, la Corte perdió la oportunidad de mostrarse como un poder independiente, claro, y genera un ruido de fondo de pensar que hay intereses políticos atrás, ¿no? Claro, o sea, hay un contexto particular que no se puede ignorar en el contexto en el que se toma esta decisión. Claro, ese es el problema. La Corte no dicta sentencias en el aire, sino dentro del marco de una realidad existente, y que es un poco lo que la Corte no ha tomado en cuenta. Si la Corte hubiera dicho, en realidad los traslados no corren más, están mal hechos, insisto, tema a lo mejor con el cual yo puedo coincidir, lo que tendría que haber dicho es, bueno, señores, de acá en adelante no podemos ir para atrás porque esto generaría un perjuicio mucho más grave que el que queremos buscar. Y Víctor, o sea, los 3 jueces el caso llegó a la Corte porque los jueces habían apelado a estas decisiones y ahora que ya está, ¿esta es autoridad máxima? Sí, ahora ya está. Esto se acabó y esto también es parte del sistema, ¿no? La Corte Suprema cuando habla como con voz última. Podremos criticarla, podremos cuestionarla. Yo insisto, no tengo ninguna razón para sostener o para poder pensar que pueda haber en la Corte intereses políticos. Por lo tanto, la sentencia de la Corte está y hay que cumplirla. Después quedará para las instancias políticas la solución y ver cómo esto plantea. En el caso de Brugli y Bertuzzi, tienen varias instancias abiertas desde ya. O sea, podrían ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a reclamar, claro, podrían concursar y eventualmente impugnar el concurso. O sea, hay una cantidad de herramientas, pero la Corte ha hablado. De lo contrario,
esto significaría que no vivimos en un Estado de Derecho y sería muy preocupante. Prefiero no pensar esa alternativa. Claro, es tremendo, porque en el fondo entonces la preocupación, o sea, yo entiendo todo esto que usted explicó, Vitolo, probablemente la gente que salió a la calle el 8N, que fue bastante, no entiende técnicamente todo esto que explicó, pero intuitivamente se da cuenta de que hay algo que está funcionando muy mal, ¿no? Bueno, es que este es el problema. O sea, la Corte tenía la oportunidad de dictar una sentencia clara. Y esa sentencia clara dejar muy fuerte que ella no está buscando apoyar a nadie, sino está realmente buscando aplicar el derecho del modo que corresponde. Sin embargo, si haces una consulta, yo no soy sociólogo ni encuestador, pero si yo te pregunto qué piensa la gente de la sentencia, vas a encontrar un tema de una sensación muy grande de mucha gente que cree que la Corte no es independiente. Claro. Y eso es lo más peligroso. Claro. Y porque no es un tema de que sea realmente, es un tema de apariencia. El Poder Judicial no solamente tiene que ser independiente, sino que la gente tiene que percibirlo como independiente, porque en el momento que la gente piensa que la decisión de la justicia está pintada o teñida de un interés particular partidario, se acabó la justicia. Claro. Se acabó por completo la justicia, porque le tengo miedo, porque es mi amigo, porque a lo mejor me cambia un favor, o lo que fuera. Es un problema de apariencia. Esto, como decían ese refrán viejo, ¿no? La mujer del César no solo tiene que ser independiente, tiene que parecer independiente también. Claro. Porque es la percepción lo que determina las cuestiones. O sea, el 90% estoy seguro de la gente que marchó el domingo, marchó planteando el problema de la apariencia, porque la verdad no tiene que ver, ni son abogados, ni conocen la complejidad que puede tener un caso judicial, pero tiene una sensación horrible, ¿no? De que acá hay algo que no está jugando. Claro. Víctor, ¿lo puedo sacar de este tema y llevarlo a otro? Para preguntarle, tenemos la cuarentena más larga del mundo, ¿no? Tenemos vetado nuestro derecho a circular en tanto y en cuanto se sigan como moviendo el plazo para mantener las distancias. Acá en esta ciudad del interior hay varias que todavía no se puede circular libremente, no nos dejan entrar por varios accesos, solamente hay que usar uno. Tengo un amigo que ha sacado la Constitución de la gaveta de la camioneta para decir que aplicaba el artículo 14 cuando no dejan entrar a su casa. ¿Cómo se juega la ley cuando ya se siente que una parte como de abuso de autoridad del otro lado, con la excusa, entre comillas, de que nos están cuidando a nosotros mismos? Bueno, acá hay varios temas. O sea, estamos, como decís vos, en la cuarentena más larga del mundo, inclusive una cuarentena que graciosamente el presidente de la Nación niega, ¿no? Dice que no hay cuarentena y al mismo tiempo saca decretos de que no se pueden hacer las cosas. Pero acá la verdad, estamos jugando como, yo ponía un ejemplo el otro día, como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Me cuido yo, cierro mi pueblo, cierro mi municipio, no entra nadie, no sea cosa de que venga alguien de afuera. Entonces todo el que viene de afuera, aunque venga de 10 kilómetros más allá, es un extranjero que puede traerme la peste y matarme. Es un primer tema, ¿no? Es cierto que en la emergencia los derechos pueden ser regulados más fuertes, pero la lógica de la razonabilidad no desaparece. Y muchas veces las medidas que se han tomado y que se están tomando dejan de ser razonables. El problema muchas veces se da en que el funcionario no quiere ser él después el responsable y no quiere asumir el riesgo, porque imagínate vos un intendente que deja pasar y después se le contagian 50, 100 personas cuando tenés menos camas de terapia intensiva y le van a echar la culpa a él, después le van a golpear porque pasaron ellos. Claro. O sea, hay una sensación natural de temor y de miedo. El pobre policía que a lo mejor está en el corte de la ruta o en la entrada al pueblo dice: yo cumplo instrucciones, a mí no me miren, que yo no tengo nada que ver. El juez del lugar tampoco quiere asumir el riesgo de la responsabilidad. Es una especie de juego del gran bonete, ¿no? Todos se van pateando la pelota. Claro. y no tenemos respuesta. O sea, la lógica acá, de vuelta, la Constitución está prevista con un criterio de razonabilidad. Las restricciones deben ser razonables en función de la finalidad que pretendemos conseguir, y cuando el riesgo es mayor,
la razonabilidad, por supuesto, admite una mayor restricción del derecho, pero todo tiene un límite. Claro. Estamos entrando, llegamos a absurdos, como por ejemplo, yo decía el otro día, ¿por qué razón yo no puedo circular en algunos lugares de 10 de la noche a 6 de la mañana? A ver, el virus no circula menos porque circule de 10 de la noche a 6 de la mañana. Tenemos que regular, no es un problema de que el virus duerme de noche, entonces, o al revés. O sea, tomamos muchas medidas que son a veces para el diario, aparecen fuertes, miren cómo estamos trabajando por esto. En el absurdo, por ejemplo, de yo vivo con mi mujer y mis hijos en casa, somos 7, pero no podemos ir a comer todos juntos afuera porque 7 no podemos sentarnos. Pero mire, estamos conviviendo todo el día en casa, así que no va a cambiar que nos sentemos todos juntos. Sí. Entonces, a veces hay medidas absurdas, o no puedo entrar a mi propio campo a hacer trabajo, porque su campo está en el municipio de al lado, entonces como está en Trenquelauquen no puedo pasar. Claro. No, mire, escúcheme, o no me bajo de la camioneta. Sí. A ver, supongamos que yo tengo que cruzar un límite de un municipio a otro. No, usted no puede entrar al municipio, no, pero mire que voy acá a 5 kilómetros, no voy a entrar a mi propio campo y no voy a salir de allá. No, tampoco puede cruzarse. O sea, tenemos mucha irrazonabilidad, mucho producto del miedo. Yo creo que acá el gran planteo es el miedo, ¿no? Que ningún funcionario quiere jugarse a que después lo corran, lo señalen con el dedo, con que sea el responsable de lo que está pasando. Entonces, en ese juego se producen, y por supuesto después salen algunas vertientes autoritarias de gente que le encanta dirigir la vida de la gente, pero bueno, es otra historia. Pero Alfredo, ¿y ahí qué hace el ciudadano? ¿Se puede rebelar frente a esta falta de razonabilidad? Y lo que hay que hacer es plantear las acciones pertinentes, o sea, hay herramientas judiciales para plantearlo, hay procesos de amparo, hay recursos para resolver, pero volvemos un poco al mismo tema. Cuando los jueces no están dispuestos a tomar las decisiones que tienen que tomar porque tienen miedo, a mí me pasó en una provincia, en otra provincia, no en la provincia de Buenos Aires, en donde planteé un recurso de amparo y el juez me decía, ¿qué querés que haga? Yo vivo acá, me dice. Claro. Yo vivo acá, si yo dejo hacer esto, mañana tengo el piquete en la puerta de mi casa. Claro. Y esto también es un problema. Porque los jueces a veces por temor no actúan como tienen que actuar. El juez que actúa en Mendoza, una jueza autorizó el tema, se le armó un escándalo gigantesco. En Formosa el otro día el juez federal ordenó el ingreso de la gente que estaba en la frontera del Chaco o en el límite provincial, porque frontera no existe en el país, en el límite provincial del Chaco, y el gobernador de la provincia le está pidiendo el juicio político porque está poniendo en riesgo la salud de la población de los formoseños. Claro. O sea, esta es la dinámica en la que estamos, que es muy, muy complicada, y en donde creo yo que estamos jugando un facilismo en gran medida movido por el miedo, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, la verdad, Vito, lo que ha sido súper interesante, como siempre, hablar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos. Aparte es muy lindo, por lo menos puedo pensar que está en el campo. Desde Buenos Aires, uno piensa que está hablando con Pehuajó y dice, ya salí de Buenos Aires, estoy en el campo, veo verde y un poquito más. Así que es muy lindo. Así es. Y su voz se va a desparramar por toda la provincia porque salimos en varias localidades. Así que muchísimas gracias por esta explicación tan clara. Muchísimas gracias, a disposición cuando tengan ganas. Adiós. Chao, gracias, hasta luego. Bueno, y así pasaba el reconocido abogado Alfredo Vítolo explicándonos, la verdad que de una manera muy clara, muy simple, cosas complejas que suceden en la justicia de nuestro país.